FM 101.9 en Mar del Plata, en el shopping peatonal en San Martín y Corrientes, comienza Prohibido Olvidar los martes de 15 a 16 horas, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a saludar ya a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hoy estamos transmitiendo en directo. En vivo, exacto. En vivo. Después de los inconvenientes propios, yo siempre que me han cambiado el sistema en el trabajo, hasta que el sistema se acomodó, siempre trajo algunos problemas. Hoy nos encontramos con una transmisión de excelente calidad. Exacto. Menos mal que se ha apelado a la tranquilidad de Fede, que no debe haber molestado a nadie en estas circunstancias, ¿no? No debe haber llamado a nadie, ha esperado seguramente con tranquilidad. No es que ha embromado a la gente sus vacaciones ni nada de eso. No, nada de eso. Pero por suerte podemos tener la radio en funcionamiento y bueno, con toda la programación habitual, ¿no? Exactamente. Bueno, Pablo, te cuento, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que se llama Malvinas y el orden mundial, tu columna se llama La otra cara de la pandemia. Vamos a contar cómo va a ser el programa. Vamos a hablar del Sheraton, Costa Azul, enfermeras de liga, protesta de guardavidas, más turnos para vacunación, un pequeño balance de Semana Santa, la salud del presidente y una llamada de Putin. Muy bien, ¿tenemos listo la columna de Alberto Cortés? Inmediatamente. Muy bien. A mediados de marzo, el primer ministro inglés Boris Johnson presentó un documento sobre la revisión integral de la política de defensa, seguridad y relaciones exteriores, en el cual, en violación del preámbulo y del artículo 6 del Tratado de No Proliferación Nuclear, Gran Bretaña se propone aumentar un 45% su arsenal de ojivas nucleares. En el documento también se ratifica la fuerte presencia militar en las Islas Malvinas. El gobierno argentino contestó de inmediato esta nueva provocación, señalando la necesidad de que el Reino Unido escuche a la comunidad internacional que promueve el fin del colonialismo en el mundo y que en el caso de las Malvinas ha planteado a través de la resolución 2065 de Naciones Unidas que el camino para la solución del diferendo por la soberanía es el diálogo bilateral, al cual Gran Bretaña se niega. También señala la nueva violación por parte de la potencia europea de varias normas internacionales, como la resolución 31/49 de las Naciones Unidas, que prohíbe las acciones unilaterales en la zona de disputa. Inglaterra carece de argumentos válidos para sustentar su soberanía sobre las islas. Hasta las primeras décadas del siglo XX, afirmó que las mismas habían sido descubiertas en 1592 por un navegante inglés. Sin embargo, en la actualidad, hasta sus propios historiadores admiten que las mismas aparecían en los mapas españoles desde varias décadas antes. Desde mediados del siglo XVIII en adelante, la soberanía de España sobre las islas fue en general reconocida, aunque hubo intentos británicos de transgredirla y también franceses. Estos llegaron a fundar una colonia que duró casi 3 años, reconociéndose luego la soberanía española. Con la derrota de la flota franco-española en la batalla de Trafalgar en 1805, comenzó una hegemonía ya indiscutible de Gran Bretaña sobre los mares. Esto, sumado a otras circunstancias, alentó a Gran Bretaña a reflotar viejos planes de apoderamiento de colonias españolas en América. Y se produjeron así, entre otros, las 2 invasiones inglesas y en 1833 el apoderamiento de las Islas Malvinas por la fuerza militar, desalojando al gobernador argentino. Desde 1820, las Provincias Unidas del Río de la Plata habían asumido su posesión como parte de los territorios heredados de España.
La población actual de las islas es una población colonial implantada por la potencia ocupante tras expulsar a los pobladores argentinos originales, de modo que no pueden alegar derecho a la autodeterminación. Las Islas Malvinas se encuentran en una posición estratégica, clave para controlar el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico por el Cabo de Hornos, alternativo al Canal de Panamá. No es casual que el documento leído por Johnson se refiera casi conjuntamente a las Malvinas y al Peñón de Gibraltar, territorio español apoderado también por Gran Bretaña que controla la entrada al Mediterráneo. Pero además, la posesión de estas islas, junto con las Sandwich y Georgias del Sur, son de gran importancia en la reclamación de derechos sobre parte de la Antártida, donde las reclamaciones de Gran Bretaña, que no es estado ribereño del Atlántico Sur y se halla muy lejos de ese continente, se contraponen completamente a las argentinas y parcialmente a las chilenas. La Antártida es el reservorio que contiene más del 70% del agua dulce del planeta. La importancia de este elemento es tal que muchos consideran que el agua será el principal móvil de las guerras y conflictos del futuro, y ya lo es de algunos de los actuales. La Antártida contiene además numerosos yacimientos minerales cuya explotación está prohibida por el Tratado Antártico hasta 2048. Faltan solo 27 años, muy poco en términos de la perspectiva histórica. Además, desde hace algunas décadas, se supone que el subsuelo de las aguas lindantes con las islas contiene yacimientos muy importantes de petróleo, además de la comprobada y saqueada riqueza pesquera, entre otras. El replanteamiento integral británico se da en momentos en que el orden mundial está en crisis. La hegemonía norteamericana, indiscutida tras la disolución de la Unión Soviética, está dando lugar a un mundo crecientemente multipolar, con otras naciones en rápido crecimiento relativo respecto a la potencia dominante. Estados Unidos resiste con uñas y dientes ese cambio. El Reino Unido, que ha sido hasta aquí aliado casi incondicional de los Estados Unidos, pero con la mediación de su pertenencia a la Unión Europea, ahora tras el Brexit busca su propio lugar. En alianza probablemente más estrecha aún con los Estados Unidos, pero buscando un lugar propio dentro de esa alianza y de ese orden que pretenden congelar, en contraposición al orden multipolar que parece ir avanzando. La dirigencia británica en particular busca recuperar algo del esplendor del antiguo imperio, en franca decadencia tras la Segunda Guerra Mundial. Probablemente parte de la explicación de esta ofensiva belicista e imperial tenga que ver con distraer la atención pública inglesa de la política interior del reino y olvidar en algún grado la mala gestión de Boris Johnson de la pandemia. No sería muy original. En 1982, la dictadura argentina, con importante nivel de desgaste en lo interno, apostó a levantar sus acciones, encabezada por entonces por un Galtieri que aspiraba a ser más adelante presidente electo, poniéndose al frente de la muy sentida reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas. A su vez, esa guerra descendió a Margaret Thatcher, también muy impopular al interior de su país, tras las brutales primeras medidas de ajuste, revertir casi por completo su imagen y ser reelecta 2 veces más, sentando así, junto con Reagan en los Estados Unidos, las bases del neoliberalismo mundial y destruyendo, en el caso inglés, el estado de bienestar desarrollado desde el gobierno laborista de Clement Attlee inmediatamente después de la Segunda Guerra. En el caso argentino, la dictadura, que colaboraba muy activamente en la guerra terrorista guerrilla en contra de todo el derecho internacional, llevaba adelante desde Honduras contra la revolución sandinista en Nicaragua, supuso que los Estados Unidos no tomarían partido por Gran Bretaña. Se equivocó claramente. La presencia británica en Malvinas era, y lo fue mucho más tras la guerra, en realidad la presencia de la OTAN. Recientes ejercicios militares anglo-norteamericanos en la zona lo reafirman. Existiendo incluso un tratado como el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, impuesto por los Estados Unidos al resto de América tras la Segunda Guerra, establecía la solidaridad de todo el continente contra cualquier ataque de una potencia extracontinental, claramente Inglaterra lo era, contra un país del continente, como Argentina. Estados Unidos se puso del lado de la potencia extracontinental. Argentina debería diferenciar por un lado su política hacia los kelpers,
a los que convendría tratar de seducir, más allá de que sus opiniones no son para nada el real obstáculo a la descolonización, pero sí una excusa. Por otro, la política hacia Gran Bretaña, donde no debería haber concesiones, ni olvidar que es la potencia ocupante de una parte de nuestro territorio. De todas maneras, hay que tener presente que solamente si el plan estratégico británico, complementario del norteamericano, de impedir los avances a un mundo multipolar se debilita, habrá mayores posibilidades de avances hacia la recuperación de nuestra soberanía. Por el contrario, la vuelta a un mundo controlado férreamente por los Estados Unidos, con Gran Bretaña como uno de sus principales laderos, haría mucho más difícil lograr que ésta afloje las tenazas sobre las posiciones estratégicas que ha rapiñado a otros países y pueblos y que son parte importante de ese control. Muy bien, escuchamos la columna de Alberto Cortés, Malvinas y el orden mundial. Alarma por el cierre del Sheraton y el futuro de sus trabajadores. La agrupación hotelera y gastronómica 25 de mayo manifestó su preocupación por la reciente determinación del Hotel Sheraton de Mar del Plata de cerrar sus puertas hasta nuevo aviso, y por la situación laboral de 80 familias de trabajadores que dependen de la actividad del establecimiento. Es incierto hasta cuándo se mantendrá esta medida, que no solo fue adoptada por el Sheraton, sino por otros hoteles de Mar del Plata que no abrieron siquiera en temporada. Bueno, se dice que el Sheraton estaría cerrado hasta junio. Vamos a otro tema, boleto. Denuncian discriminación contra alumnos de las rutas 2, 11 y 88. La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón, la Delegación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, y el SUTEBA, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, analizaron la situación denunciada por vecinos de las rutas 2, 11 y 88 sobre el costo del pasaje de la empresa Costa Azul y que perjudica la concurrencia de alumnos a las escuelas agrarias. El costo impagable para las familias del boleto de transporte público de pasajeros impide la formación de niños y niñas que deben estudiar y formarse, y castiga a sus padres por el solo hecho de enviarlos a estudiar a escuelas especializadas. Vamos a agregar a esto que es obligación del Estado garantizar el acceso a la educación, y es por eso que el Estado debe intervenir en este caso, como en otros. Si bien el Costa Azul es interurbano, el municipio no puede hacerse el distraído porque los alumnos pertenecen al partido de General Pueyrredón. Hay un tema que claramente que se pone en evidencia. El servicio público administrado por la municipalidad es deficiente. Claro. Por eso, si vemos público que no es público, que no es público, no tienen acceso. A lo largo de toda la ruta 11, el 581 no está. Hace sí una circulación interna, pero hay vastos sectores, por lo menos desde Félix Camel hasta acá, digamos, el partido de General Pueyrredón hacia el norte por la costa llega hasta el regimiento. Sí. Todo ese sector no tiene transporte público local. Lo mismo pasa con otros sectores de la ciudad. Esto también se suma a lo que ha reclamado como precio del boleto, 96 pesos, cuando la universidad, uno puede estar de acuerdo o no, pero está hablando de un boleto de 37,40, y una mentira que es lo del boleto plano, porque no es plano. No. Es plano para los que viven micro o macrocentro,
pero Batán, Estación Camet, Sierra de Pele los Camet, Padres tienen otro Chapadmalal, tienen otro costo, Claro, que es mucho claro. más alto. Y a todo esto también hay que decir, y cualquiera que esté por la calle lo puede observar, si no me cree, las condiciones en que se está viajando en plena pandemia. Vamos a hablar de eso también en la columna, donde... Sí, que van los colectivos con más de 10 Van personas paradas. abarrotados, no, Claro. van abarrotados. Lo cual significa que tienen que aumentar las frecuencias. Que no lo hacen y por no una lo hacen. cuestión económica. Bueno, a esta gente le quieren entregar por casi 30 años 27 años otra vez el servicio de transporte servicio de público, colectivos. casi 30 digo, porque entre prórrogas y todo eso que se puede llegar a dar, bueno, a esto apunta el gobierno municipal, muy lejos de buscar soluciones, nos generan mayores problemas. Esto significa que es postergación, significa un montón de cosas, y significa también una ciudad que no va a crecer, pues si no tiene transporte no crece, no llega a ningún lado y termina siendo un negocio de unas cuadras nada más alrededor de la municipalidad. Pablo, fíjate de lo que estamos hablando, que chicos no pueden ir al colegio porque no pueden costear el costo del Claro, el porque pasaje, es un el interurbano, claro. que eso lo maneja la provincia, esto es responsabilidad también de la provincia. Sí, pero la municipalidad, como dije recién, no se puede hacer la distraída. No se puede hacer la distraída con su servicio, ni tampoco la provincia se puede hacer distraída por su servicio. Acá están fallando todos, olímpicamente. Enfermeras y enfermeros de Liga reclaman salario digno. Profesionales de la salud autoconvocados denuncian que ganan por debajo de la canasta básica. La concentración se realizó este lunes en el predio del hospital para reclamar aumento salarial, recategorización, bono, vacaciones y el pago de salarios adeudados. Se sumaron también al reclamo camilleros, laboratorio, esterilización y rayos. Y también cuenta con el apoyo de los médicos. Otra protesta de los guardavidas. Protestaron frente al COM, el Centro de Operaciones y Monitoreo. Fue este lunes para reclamar la presencia del intendente Montenegro. La unificación del operativo de seguridad en playas, que es la municipalización, y la falta de elementos, expresó uno de los referentes, Ezequiel Rodríguez, y dijeron: nos quedaremos hasta que nos reciba el intendente. Vamos a otro tema. Provincia envía 300.000 turnos de vacunas para los próximos días. Es muy importante acá revisar la aplicación y la web. Semana Santa, el 58% de los comerciantes vendió menos de lo esperado. El relevamiento fue realizado por la UCIP. Indica que el fin de semana largo dejó un balance de mucha gente, pero poco consumo. Si bien fue alto el número de visitas que recibió la ciudad, hay que tener en cuenta que días previos varias personas bajaron las reservas debido al aumento de los casos de COVID. Con respecto a las ventas, el 58% indicó que vendió menos de lo esperado, el 26% lo esperado y el 16% de los comerciantes dijo que vendió más de lo esperado. Al comparar el fin de semana largo de Carnaval con el de la Semana Santa, el 54,8% de los comerciantes contestó que las ventas de Carnaval fueron superadoras. Muy bien, dejamos aquí, Pablo, y vamos a pasar a tu columna, La otra cara de la pandemia. Bueno, está la noticia que aparentemente se empezarían a restringir actividades en los próximos días, quizás en las próximas 48 horas tengamos novedades. Se habla principalmente del AMBA. No estaríamos el interior, por lo menos en este primer paquete de medidas. Todavía, por supuesto, no lo sabemos.
estos son comentarios, el anuncio estaría quizás hoy, quizás mañana, quizás pasado, quizás, pero difícilmente tarde en llegar. ¿Producto de qué? De un aumento considerable de los casos y para evitar la saturación del sistema de salud. Esto, por un lado tenemos a los sectores de la actividad económica, y cuando digo sectores de la actividad económica no lo digo con menosprecio, estoy hablando desde el simple laburante hasta la pyme o aquel que tiene un comercio, que están en una situación realmente complicada, y por otro lado, no menos legítimo y con razón, la gente asociada a todo el sistema de salud. ¿Cómo se encara esto? Siempre hemos protestado esta visión de economía sí, salud o salud sí, economía no. O la otra, sí. Y francamente no ha existido una política en relación fundamentalmente con el entendimiento que estamos ante un hecho biológico. Esto no es un evento político donde la oposición sale a decir cosas como que ni China ni Rusia son países civilizados, ¿no? China con 5.600 años más que nosotros, Rusia con una de las culturas más finas, por lo menos de Occidente, comparable, qué sé yo, junto con Francia e Italia. Es decir, politizaron lo que es un hecho biológico. También hubo demasiadas palabras e inoportunas por parte del gobierno, haciendo anuncios que bajo ningún punto de vista estaba en su poder controlar, porque no éramos productores de nada, salvo de un componente de la Pfizer, y aparentemente hay problemas con el vidrio. Bueno, es decir, prometió de la misma forma que había prometido gas a Brasil, un gas que no teníamos, prometieron cosas que no manejaban. Eso le quitó seriedad al gobierno, le quitó manejo, más allá de los errores, los errores, y bueno, está bien, es parte del juego, bueno, digamos de una visión futbolística, ¿no? Que el referee se equivoque, es parte del juego, y esto uno más o menos lo entiende. No está bien equivocarse, pero uno entiende. Lo que no se entiende son otras cosas. Por ejemplo, el hablar de más, o el planteo que se viene haciendo ahora de un parate otra vez por 15 días se habla, no sabemos. Sí, de una cuarentena dura. De una cuarentena dura, que ahora empezaría en el AMBA, pero si la enfermedad se desarrolla como se está desarrollando, evidentemente se va a extender al interior también. No sé si las restricciones que se van a dar en el AMBA se van a dar también en Mar del Plata, no lo sé. Pero sí lo que es claro, que en ningún momento se ha encarado esto como un evento biológico, siempre con un evento meramente político, donde acá el tema es embarrar la cancha con declaraciones como, por ejemplo, que la Sputnik era un veneno, esto lo dijo la oposición, sí. Y el gobierno no tomando las medidas que se tendrían que tomar ante un evento biológico. Digo, esto lo quiero remarcar. Es cierto que no sabíamos cómo funcionaba el coronavirus en particular, pero sí conocemos, y esto ya se sabía, por eso hay gente que escribe libros, justamente para dejar el testimonio de su época, cómo funcionan las pandemias. ¿Digo? Y la verdad que lo que hemos visto hasta ahora no escapa de el funcionamiento de otras pandemias que sí existió y que conocemos causas y consecuencias,
y funciona exactamente igual, aunque sean distintas enfermedades. Pero la verdad que todas están funcionando exactamente igual. Si uno ve la fiebre española, que se extinguió sola, después de 5 años de oleada va, oleada viene, también lo vemos como incluso que generó toda una bisagra histórica que fue la peste negra ya por el siglo XIII, donde terminó con el medioevo, por ejemplo. ¿Por qué terminó con el medioevo? Porque toda su economía se modificó en función de la pandemia. La producción cayó un 40%, las grandes víctimas de la pandemia del siglo XIII, que también duró aproximadamente entre 5 y 6 años, con distintos picos, con distintas oleadas. Por ejemplo, asustó a la gente, a los que eran campesinos y abandonaron las áreas de producción. De los grandes porcentajes que se está hablando, que en un equivalente, porque las medidas son es en el tiempo y es muy difícil tomarlo, se está hablando que cayó hasta entre un 30 y un 60% de la población europea. ¿La producción? La población. La población. Un quinto de ella. Sí. Enorme, fue una epidemia, lógicamente con la tecnología de esa época, evidentemente tenían pocas palabras, pocos elementos. Nunca supieron qué es lo que les pasó, le llamaban la peste, ahora se está deduciendo qué es lo que pudo ser. Eso modificó, eso dio comienzo al Renacimiento, porque fue tan grande el impacto económico, donde no solamente la gente murió por la peste negra, sino por las consecuencias económicas, porque parte de una pandemia, parte de una peste, eran las consecuencias económicas. Eso lo sabíamos, porque, como vuelvo a decir, para eso la gente escribe libros, por eso hay una historia escrita, justamente para que sea vista y tenida en cuenta. Y si bien la gran mayoría de los países del mundo se adaptaron a eso, hay una parte que no, nosotros, por ejemplo, podríamos poner como ejemplo la diferencia entre Argentina y Uruguay. Yo la verdad que no he escuchado grandes declaraciones de la calle Pou, ni tampoco he escuchado cruces de parte de la oposición. Y mirá que la oposición uruguaya, que es el Frente Amplio, es una oposición con mucho peso. Hace poco fueron gobierno. Sin embargo, tratan de mantener entre todos un orden. Eso no evitó que ahora tengan un pico de la pandemia, que ahora Uruguay es uno de los países por la tasa de contagio con mayor porcentaje. No lo evitó eso. Pero sí evitó desorden económico, desorden de otro tipo, que no es el caso de la Argentina, porque contener lo económico es tan importante como lo sanitario. Porque después vos tenés las consecuencias económicas que te deja lo sanitario y lo sanitario también. Un cierre. Se está planteando un cierre estricto, en principio, como vuelvo a decir, como vuelvo a repetir, sería en AMBA. Es casi lógico pensar que si no se da ahora en el interior, se va a dar más adelante. Están hablando de 15 días, algo así, de un cierre a partir de las 22 horas. De las 22 a 6. De las 22 a 6. Bueno, acá habría que plantearse alguna cuestión, ¿no? Sí.
Todavía, Pablo, no está definido. Todavía no está definido, las consignas no son claras, pero si hay restricciones, lo primero que hay que preguntarse es cómo se financia. Exactamente. Porque, a ver, ahí tenemos los datos de distintos países en el mundo. Hubo, sí, restricciones, lo vemos en Francia, lo vemos en España, lo vemos en Alemania, lo vemos en Estados Unidos. Italia. Donde no solamente se planteó la restricción, sino que también se planteó cómo se iba a financiar esa restricción. Por supuesto, los países con menos saldo lo hicieron en menor medida, qué sé yo, en su relación con el PBI. La Argentina invirtió el 1% de su PBI, Brasil el 3,5%, México el 0,7%. El Reino Unido no se escapó por mucho, el 2,1%, el 2%, Italia. Hay que ver cómo encararon económicamente esta segunda ola o tercera ola. Pero hubo otras inversiones. Alemania el 14,3% de su PBI, Japón el 20%. Bueno, los datos sí son de mucha diferencia con respecto a nosotros. Esto es claro y evidente. Pero también es claro y evidente que hubo sectores de la economía que se le financió la pandemia. Hablo del sector petrolero, sí. Hablo del sector de las privatizadas. Gran parte, y sabiendo que iba a haber una nueva oleada y que iba a haber que ir hacia un parate, se consintió en el aumento de los combustibles, disparando la inflación, cosa que no sucedía hasta agosto del año pasado. Se privilegió las necesidades de las petroleras, no solamente con el aumento de combustibles, sino también con el aumento de las tarifas. Se está favoreciendo ahora con el aumento en lo que son la provisión de gas, de electricidad, perdón, estamos hablando en un 7%, sabiendo que todo esto iba a pasar. Entonces, y escuchemos a todos los sectores de la economía, en ningún momento se le paró de cobrar impuestos, en ningún momento se le paró de cobrar la luz, en ningún momento se le paró de cobrar las tasas municipales. Las medidas que uno piensa que serían las correctas, como las que se están haciendo en Alemania, en Italia, en España, en Francia, no son las mismas de acá. Acá pareciera que todo se resume con parar los gimnasios. Los gimnasios son los problemas. Hablábamos recién. Mar del Plata tiene que solucionar el problema del transporte. Si no solucionamos, paremos los gimnasios, pero si durante todo el día, hasta las 22 por lo menos, si son las restricciones que se ponen son esas, el colectivo está atestado de gente, ¿de qué me sirve a mí cerrar los gimnasios? ¿De qué me sirve cerrar un bar o un restaurante? Acá, digamos, hay que poner un poco de criterio. Acá se ha discutido sobre si hay que abrir las salas o no, y nadie ha planteado, a nadie se le cayó una idea de cómo reforzar lo que es el sistema de educación a distancia a través de los sistemas virtuales. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Pero le digo, en la década del 40, Valentina Tereskova, que fue la primera astronauta mujer, que se crió en una zona rural, después trabajando como costurera, ella estudió por correspondencia.
Entonces, no es que acá la educación se tiene que caer porque no es presencial, como si fuera presencial, fuera como si estuviera funcionando bien. Esto lo dijimos mediados del año pasado. No vaya a ser que el día que abran las escuelas no estén habilitadas para funcionar porque no tenga agua, no tenga calefacción, estén los techos arruinados, y fue lo que pasó. En algunas pasa eso. Fue lo que pasó. Y fue lo que pasó. Entonces, vos tenés, y es cierto, el país no cuenta con los recursos suficientes. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, los pocos recursos que hay se lo están llevando las petroleras, se la están llevando los productores de combustibles no fósiles, de bioetanol, los biocombustibles, se la están llevando las privatizadas, se la están llevando los bancos extranjeros. Entonces esto, a ver, carece de justicia. Es claro que con el desarrollo de la pandemia a todos no va a ir mal. Vemos lo del Sheraton. Sí, que en mayor o menor medida. Mayor o menor medida a todos nos va a pegar de alguna forma. Y al que no le pegó ahora le va a pegar más adelante, porque ya llega un momento en que vos, por más que estés en el barco, en el mástil mayor colgado, en la medida que se va hundiendo el barco, también se va a hundir el mástil. Va a ser el último en hundirte, pero te va a hundir igual. Es claro que no nos va a ir bien, pero es claro también que no se actúa con justicia. En Mar del Plata no se actúa con justicia y encima se le quiere dar por casi 30 años el transporte público a los empresarios, que hoy tendrían que estar demostrando cómo resolver los problemas y no esperar que los demás se los resuelvan con subsidios, con cosas así. Son los empresarios, son los que tienen que resolver el tema del transporte. Y hoy el principal foco, y no me digan que no me digan que son los gimnasios, el principal foco de contagio es el transporte público, porque no ponen suficientes unidades para que la gente no se aglomere en la misma. No ponen suficientes unidades porque quieren más subsidios. Porque quieren más subsidios y quieren gastar menos. A esto claro. El gobierno de Montenegro le quiere dar 30 años. Que están actuando como actuaron siempre. No nos vamos a sorprender. Pero hoy era el momento de que este sector pusiera lo que había que poner para resolver este problema, y no lo están haciendo. Tampoco lo está haciendo la provincia. A ver, las tasas, el tema de tasas municipales que también ha aumentado, que también genera presión sobre toda la actividad económica. Tampoco hubo un paquete de medidas impositivas, por ahí las hay. Yo hasta ahora no la hemos visto. Y ya pasó un año de la pandemia. Ya la gente está acogotada. Ya llega un momento en que si vos das beneficio impositivo o no importa, porque la gente igual no te lo va a pagar. Pero créditos a tasa cero, todas estas cuestiones que hoy se encuentra justificado lo que es la emisión para hacer, dar soluciones. Me parece que es lo que está faltando. No se ha solucionado el tema de la educación a distancia o la educación virtual. Hemos tenido un año para solucionarlo. Hemos tenido Pablo, un año. Hemos dicho varias veces que hay muchos chicos que no llegan a la educación virtual porque no cuentan con los elementos. No cuentan con los elementos. Bueno, busca otros. Como te vuelvo a decir, Valentina Tereskova no tenía celular en el año 38. Tenía la educación por correspondencia, terminó siendo astronauta. Entonces quiere decir que había un compromiso para que los jóvenes se eduquen de la manera que se pueda.
y de las mejores condiciones y con la mayor eficiencia que existe. Pero esto también viene a embarrar la cancha el tema de las vacunaciones VIP, que ya esto ha generado todo un enojo, pero francamente no veo mucho sentido un nivel de restricción cuando vos el principal problema que lo tenés ni lo tocas. Yo te digo que me cierren un gimnasio, que me cierren un bar al cual yo no voy ni a uno ni al otro, que será algún sector que por ser sector y por ser algo muy específico se pueden tomar medidas sanitarias. Quizás muchos vayan a un gimnasio en bicicleta, otros quizás vayan en su propio auto. Esas son cosas que se pueden atender. El tema de los bares, yo no tengo ninguna necesidad de ir a un bar, pero tampoco, viste, cerrarle la posibilidad de trabajar. Ahora, si cerramos todo, no ponemos una clara pauta de cómo se va a financiar, porque la gente no lo puede financiar, porque si no está trabajando no lo puede financiar. Incluso, Pablo, eso no lo están diciendo. No, hasta ahora no lo he escuchado. Muy importante, porque hablan de una cuarentena dura, pero no dicen cómo la van a financiar a esa cuarentena. Porque se trata de eso también. Claro. Ahora, 290 millones de dólares para para Techín, sí. El año pasado hubo, y en dólares. Y para la gente hubo 3 IFE nada más. de 10.000 pesos. Y no sé cuántos ATP, no muchos tampoco. No, y eso fue todo. Y eso fue todo. Evidentemente, acá hay algo que no es justo. Los bancos extranjeros siguieron girando utilidades hacia el exterior, todo bárbaro. Las empresas extranjeras también, las privatizadas se sostienen. ¿Y el resto qué? Estas son las cuestiones que me parece, porque hay algo que es real, y esto lo están diciendo la gente que se dedica a esto. Este es un evento biológico, y la verdad que la única forma es decir que tenemos la vacuna, es generar aislamiento, evitar el movimiento. Ahora, vos para evitar el movimiento lo tenés que financiar. Y para financiarlo, la distribución de los recursos tiene que ser más equitativo. ¿Más equitativo en qué? Y si vos me hiciste parar por un año, claro, no me cobré impuestos por un año. Esto es así de básico. Esto es así de sencillo. Y estoy hablando no cobrar impuestos, pero aparte la gente no vive de no pagar impuestos. La gente vive de comer, de beber, tiene que pagar la luz, tiene que pagar los servicios, eso también hay que financiarlo. Ahora, si me van a parar una parte del comercio, alguna actividad, y no me resuelven el problema del transporte público, francamente esto es muy poco serio. Es muy poco serio. Veremos cómo se define en estos días. Aparentemente, por lo menos la información que se da, esto sería para el AMBA. En el interior estaremos esperando, pero realmente ya hoy no nos pueden venir con que no sabíamos, con los que nos encontrábamos, porque la literatura es amplia y generosa al respecto, y en lo particular, por lo menos en nuestro tiempo, ya tenemos un año de pandemia y ya tenemos, por lo menos sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Lo que sí no veo voluntad ni del Estado nacional, ni provincial, ni local, y son de signo político diferente, sí. La voluntad de tocar algunos intereses. En Mar del Plata no se quiere tocar intereses del transporte, lo cual es fundamental para evitar la mayor cantidad de contagios, y a nivel nacional y provincial los recursos se reparten en una manera muy injusta. Se privilegia
los sectores de la economía extranjerizada, del sector energético. Ahora están hablando de que van a poner una nueva retención. Que me pongan una nueva retención para que se la lleve la Chevron a mí no me sirve. Seamos claros. Tampoco está la excusa del aumento internacional del combustible porque se está cayendo otra vez. Esto ya lo veníamos hablando de hace tiempo. El precio del petróleo se sostiene por decisiones políticas, por bajar la producción, donde aumentaron un poquito la producción y se contagiaron normal y esto ya se volvió a caer. Creo que debe estar a 61, 62 el barril, cuando llegó a estar 70 y algunos decían que iba a llegar a 80, nada que ver, volvió a caer. Entonces, evidentemente, el gobierno lo que va a tener que empezar a definir, todos los gobiernos, de los tres rangos, nacional, provincial y municipal, ¿cuáles son los intereses que van a defender? ¿Los intereses de los ciudadanos o los intereses del sector económico? O de los grandes oligopolios de la economía extranjerizada? Porque pasa lo que pasa en Mar del Plata con el transporte, pasa a nivel nacional con las petroleras y las mineras y los bancos extranjeros, y pasa a nivel provincial con las privatizadas, especialmente en el rubro de distribución, transmisión y generación de energía. Van a tener que definir de qué lado están. Hasta ahora no estuvieron del lado de la gente, porque los recursos se los han llevado estas grandes empresas y se sigue privilegiando, como se sigue privilegiando en Mar del Plata, a un sector empresarial que no está a la altura de una ciudad como la nuestra. Y le quieren encima ensanchar la privatización por casi 30 años más. El presidente está asintomático, estable y con parámetros dentro del rango de normalidad. La unidad médica presidencial informó que el cuadro clínico del presidente es leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente. Y Putin llamó a Alberto Fernández. El presidente recibió el llamado de su par de Rusia tras ser diagnosticado con COVID, a pesar de haber recibido las 2 dosis del Sputnik V desarrollada en Rusia. El presidente solicitó que se garantice el envío regular de vacunas hacia la Argentina. Estamos para ayudar, dijo Putin, en una comunicación que duró 30 minutos desde el Kremlin. Los ministros de Salud creen que hay que imponer una cuarentena dura de 2 semanas. Sin embargo, reconocen que los gobiernos no tienen espalda política para implementarla. Se avanzaría en el recorte nocturno. En la mayoría de las carteras sanitarias del interior creen que hay que ir a una cuarentena dura de 2 semanas para achatar la curva. El médico sanitarista y asesor del gobierno bonaerense, Jorge Rashid, lo planteó públicamente. Explicó que ya existen 3 cepas, de las más agresivas, la de Manaus, Reino Unido y Brasil, con despliegue comunitario. Rashid agregó, o hacemos un cierre total por 14 días o a fin de mes tendremos 60.000 casos diarios. Lo que dice Rashid, yo estoy completamente de acuerdo. Sí. Ahora, no es una cuestión de espalda política. Hay que decirle, bueno, bárbaro, se para por 15 días, que los bancos extranjeros, las petroleras, que no transfieran sus regalías al extranjero, y bueno, no se cobra impuesto, no se cobra servicio, y se le acerca un subsidio a la gente por esos 15 días que no va a trabajar. Entonces terminan los 15 días, se levantan las cortinas y empezamos a laburar de nuevo. No es una cuestión de espalda, es una cuestión de cómo se va a financiar el parate, porque el parate hay que hacerlo. En esto tengámoslo en claro, el parate había que hacerlo.
como también se tendría que haber profundizado y optimizado el sistema de educación a distancia, con los elementos que tenemos ahora, por favor. Pero no es una cuestión de espalda. Puede ser al comerciante, aquel que está protestando porque lo quieren hacer parar. Sí. Bueno, el sueldo se hace cargo del Estado, tampoco se tiene que hacer el cargo al 100%, porque si la gente no sale a trabajar, gasta menos, así que lo podés solucionar con mucho menos, que es por ahí un sueldo, un subsidio para el empresario, no cobrar la luz, no cobrar el gas, no cobrar por cosas que no va a usar, porque se le estuvo cobrando a la gente por cosas que no usó. Sí. Sí. Por una electricidad que no usó, por un agua que no usó, por una luz. Entonces, y paga renta por una ganancia que nunca tuvo. Digamos, esto es lo que hay que... Entonces, va a ver que las espaldas se ensanchan en ese sentido. Ahora, si tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar sueldo, aporte, luz, gas, todo como si estuviera abierto y está cerrado, evidentemente ahí sí, no hay espalda, no hay posibilidad alguna. Habría una restricción nocturna que sería entre las 22 y las 6, lo que afectaría la gastronomía, los cines, los teatros, fútbol, clubes y gimnasios. Yo te digo, en lo personal te digo, por ahí vamos a lo del amigo Jorgito, porque conocemos el lugar, conocemos hasta los otros clientes, pero yo ir a cualquier lado que no conozco, realmente no me da ganas de ir al cine. Ahora, de ahí a... Bueno, pero hay otra gente que sí va. A otra gente que va con las restricciones del caso. Ahora otra cosa es pararlo, porque ahí ya directamente... ¿Qué te digo? Los cines no hace mucho que abrieron. No, ya estaban limpiando, no sé si alcanzaron a limpiar, por lo menos el ambasador que lo tengo enfrente recién lo estaban limpiando. No, hasta jardines colgantes tenía porque los yuyos se le caía por el costado, pero el gobierno, acá es un problema de recursos, cómo se reparten los recursos. Si hay claro, sectores... porque digamos, Pablo, que los recursos están. Los recursos están. Se los llevan otros. Entonces, este es el dilema. No es si hay que parar o no hay que parar. Hay que parar. Pero hay que financiarlo, parate. La actividad comercial no soportaría ningún tipo de medida. Lo manifestaron desde la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios, CAMECO, a la espera de los anuncios oficiales para aplacar la suba de contagios de coronavirus. Si tenemos que volver a un encierro, sería un perjuicio muy fuerte, expresó Juan Antonio Gutiérrez, presidente de CAMECO. Ojalá no se tomen medidas que restrinjan la actividad. Las voces en rechazo de nuevas restricciones se multiplican a la espera de algún anuncio oficial. Si la gente no se cuida, nos vamos a parecer mucho a Brasil. Esto lo dijo el epidemiólogo Alejandro Ferro, que se mostró preocupado por el inicio del otoño y las bajas temperaturas. Mostró su desacuerdo a la tranquilidad del municipio por la suba de casos. Yo no estaría nada tranquilo, dijo Ferro, y pidió que la gente no esté en lugares cerrados y se mantenga en lo posible a 2 metros de otras personas. Bueno, o sea que yo esto no lo veo. Bueno, nosotros somos opositores al partido, es un hombre político, aparte, pero la verdad que lo más coherente que he escuchado en estos tiempos, por lo menos, él ve esto como un evento biológico, no como una cuestión política o económica, y tiene razón. Lo del transporte público es parte de esa pasividad que tiene el municipio, porque liberó que hagan lo que quieran. Sí. Entonces, bueno, así están y encima proyectando que esto siga por 30 años más. Es una cosa
la verdad que vergonzosa. También dijo Ferro que la presencialidad educativa está siendo evaluada en las escuelas del Reino Unido por un aumento de casos. Si la gente no se cuida con tapabocas y distanciamiento social, esto será el motivo para que haya mucha transmisión, terminó diciendo Alejandro Ferro. Y hoy a la mañana habló Carla Bisotti, la ministra de Salud, pero sin definir las restricciones. Habló de 3 semanas de un esfuerzo muy grande, adelantó que las medidas serán intensas, transitorias y localizadas, y lo que se trata es de acelerar la vacunación y tratar de reducir el impacto de la segunda ola, y descartó la posibilidad de un confinamiento similar al de 2020. Muy bien. Es decir, no sabemos qué es lo que van a hacer. No, capaz que en este momento lo están diciendo, pero nosotros No, yo estoy mirando la televisión de reojo y no veo nada. Claro, Pablo, bueno, estamos terminando ya. Nos despedimos con música, como siempre, hasta el martes que viene con Prohibido Olvidar. Y sigan en la programación de la FM 101.9. Exactamente. Ahí en el segundo piso del shopping peatonal. En San Martín y Corrientes. San Martín y Corrientes, ahí toda gente amiga, que esperamos que puedan seguir trabajando y esperemos que las medidas que se tomen, que son medidas ante un evento biológico, sean las medidas correctas para que ellos puedan seguir trabajando, para que puedan seguir, porque ahí tenés el problema yo me acuerdo la última vez que estuvimos ahí en el piso y que ya sabíamos que venían las restricciones, que esperábamos en ese momento que fuera por... Hace más de un año. Pero en ese momento pensábamos que era de 15 días. Sí. Yo recuerdo de la señora que trabajaba de camarera ahí en Macondo, la cara de preocupación que tenía. No me lo voy a olvidar jamás, ¿no? Cuando se sabía que ese era el último café que nos tomamos hace un año atrás ahí. Y bueno, espero que haya una solución, pero para que exista solución, por lo menos tiene que, en lo que es el reparto de los recursos, tiene que ser justo y se tiene que solucionar las cosas donde se tienen que solucionar. No sirve de nada cerrar un comercio si después el transporte público están todos como sardinas en lata. Hasta el martes que viene con Prohibido Olvidar.